El crisol cuaternario. Evolución, hielo y el amanecer de la humanidad. Suena intenso, ¿verdad? Y bueno, es que a menudo, al examinar la historia de nuestro planeta, se mencionan las eras glaciales como si fueran simples eventos climáticos. Ya saben, como si solo se tratara de un invierno súper prolongado. Pero para entender realmente de dónde venimos, tenemos que adoptar una perspectiva mucho más profunda. En este análisis, vamos a explorar el periodo cuaternario no nada más como una época de frío extremo, sino como el filtro evolutivo definitivo. O sea, fue un verdadero crisol geológico que puso a prueba la capacidad de supervivencia de absolutamente todas las especies en la Tierra. Pensemos en este periodo como un examen brutal. La penalización por reprobar, la extinción absoluta. El premio por adaptarse, el dominio total del planeta, ni más ni menos. Así que vamos a estructurar la evidencia científica para comprender cómo estas glaciaciones transformaron el mundo entero y cómo, contra todo pronóstico, los humanos no solo sobrevivimos a esto, sino que terminamos prosperando. La Tierra se convirtió en un mundo helado. Fíjense que esta frase no es una exageración literaria, era la cruda y absoluta realidad de aquella época. No estamos hablando de que en invierno hacía un poco más de frío de lo normal, para nada. Estamos hablando de tormentas de nieve extremas, de glaciares masivos que avanzaban como auténticas aplanadoras aplastando montañas y borrando bosques enteros. Ecosistemas que antes eran exuberantes y verdes, de repente fueron reemplazados por tundras implacables. Era un mundo donde el frío dictaba quién vivía y quién moría. La supervivencia se volvió la única ley del planeta. Imagínense esto. Cada día era una batalla calórica constante contra el entorno. Una lucha de tiempo completo solo para mantener la temperatura corporal por encima del punto de congelación. Y pues es exactamente en este escenario letal donde comienza nuestra historia moderna. A ver, si echamos un vistazo al registro geológico, este cambio geológico hacia la edad de hielo tiene una escala temporal muy clara. Veníamos del Neógeno, hace unos 23 millones de años, que era un periodo relativamente cálido y tranquilo. Pero al llegar a la marca de hace 2.58 millones de años, todo cambia. Ahí se marca el inicio oficial del Cuaternario. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de esta etapa son los ciclos glaciales. Porque el hielo no solo avanzó y se quedó ahí quieto, el clima global empezó a fluctuar violentamente. Toda esta inestabilidad ecológica provocó caídas drásticas en los niveles del mar y redibujó por completo los mapas de los continentes. Luego llegamos al último máximo glacial, hace unos 20.000 años, que fue literalmente el punto de mayor cobertura de hielo en el planeta antes de empezar el retroceso glacial hace unos 11.700 años, que ya dio paso a nuestro clima actual. Básicamente, toda esta inestabilidad generó una presión evolutiva gigantesca. Las reglas eran simples, los animales tenían que cambiar o iban a desaparecer. Y en esta intensa lucha por sobrevivir, emergieron los verdaderos gigantes del hielo. Si analizamos aquí las adaptaciones biológicas de la megafauna, tenemos especies como el Mammuthus, el famosísimo mamut, o el Coelodonta antiquitatis, el rinoceronte lanudo. ¿Cuáles fueron sus rasgos? Desarrollaron un pelaje inmensamente grueso y unas reservas de grasa masivas. La ventaja era clara, una resistencia brutal al frío extremo y una gran capacidad de almacenamiento de energía. Eran máquinas perfectas para sobrevivir al hielo. Y luego, por supuesto, tenemos depredadores alfa como el Smilodon, el tigre dientes de sable, equipado con armas biológicas letales. Pero aquí está el detalle técnico crucial. Desde una perspectiva evolutiva, estas adaptaciones físicas son como actualizaciones de hardware. Son lentísimas. Toma cientos de miles de años, a través de innumerables generaciones y una selección natural súper estricta, desarrollar 5 centímetros más de pelaje. Eran bestias increíbles, sí, pero biológicamente muy rígidas. Si el entorno cambiaba rápido, esa misma biología especializada se convertía en su sentencia de muerte. Y esto nos lleva a comparar la capacidad biológica de la megafauna contra la inteligencia cultural del Homo sapiens. Porque el largo central de la historia del Cuaternario es justo esta divergencia evolutiva masiva. Por un lado tenemos a estos gigantes pesados con una capacidad biológica asombrosa, y por el otro, de repente aparece un primate frágil, sin pelaje grueso, sin garras, sin grandes reservas de grasa, nosotros. Físicamente hablando, los humanos no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir en la tundra helada. Cero. Pero la gran diferencia es que, en lugar de depender de una lenta mutación biológica, nosotros dependimos de la inteligencia cultural. Mientras un mamut tenía que esperar milenios para que la genética le diera un pelaje más abrigador, un humano solo necesitaba un par de horas para cazar a un lobo, usar su ingenio para desollarlo y ponerse su piel encima. Esa es la diferencia clave. Es la diferencia entre esperar miles de años por una actualización evolutiva y descargarla en tiempo real. Y esos parches de software inmediatos se sostienen en estos componentes de la inteligencia cultural. Primero, el desarrollo de un lenguaje complejo. Ojo, esto no es nada más hacer ruidos para alertar de un peligro, es la capacidad de comunicar conceptos completamente abstractos. Es poder decir, mañana al amanecer los mamuts van a cruzar por ese río, prepárense.
Segundo, la fabricación avanzada de herramientas. Tomar algo tan simple como una piedra, un hueso o un pedazo de madera y convertirlo en una lanza letal, en agujas para coser ropa térmica o en la estructura de un refugio. Y tercero, la cooperación social estratégica. Un humano solo en medio del hielo, frente a un dientes de sable, es básicamente un bocadillo. Pero 50 humanos trabajando de forma súper coordinada, usando tácticas de asedio y trampas, bueno, se convierten en el depredador más peligroso que este planeta haya visto jamás. Estas herramientas culturales nos dieron una adaptabilidad casi instantánea a los entornos más extremos. Ahora, toda esta increíble capacidad de adaptación nos lleva directo a uno de los fenómenos geográficos más espectaculares de la época, Beringia. La definición es fascinante. Un enorme puente terrestre temporal que quedó expuesto por la drástica caída del nivel del mar durante los periodos glaciales, conectando Asia y Norteamérica. Como había tanta pero tanta agua atrapada en los glaciares, el nivel de los océanos bajó de manera dramática. Y Beringia no era solo un pasillito angosto de tierra, era un subcontinente temporal entero, una estepa helada enorme que unía lo que hoy es Siberia con Alaska. Y esto fue clave, fue el punto de inflexión geográfico crítico. Sin este puente gigante, la historia de todo el continente americano habría sido completamente distinta. Fue literalmente la puerta de entrada que permitió a los cazadores-recolectores seguir a las manadas de la megafauna hacia un mundo completamente inexplorado. Y cruzar esa puerta desencadenó la expansión global de la humanidad. Desde nuestros orígenes africanos hasta la conquista de Asia, Europa, Oceanía y finalmente las Américas. Si lo analizamos objetivamente, es un registro histórico verdaderamente fuera de serie. Impulsados por el cambio climático, la curiosidad y la necesidad de buscar recursos, los humanos empezaron a caminar. Lograron conquistar los desiertos y las selvas de Asia. Se adentraron en una Europa congelada que estaba dominada por los neandertales. Encontraron la manera de navegar hasta una Oceanía súper aislada y, claro, cruzando el puente de Beringia, poblaron América de extremo a extremo. Pensemos en esto un segundo. Ningún otro animal en toda la historia geológica de la Tierra había logrado conquistar todos y cada uno de los biomas del planeta de esta manera. Y lo más impactante es que no lo hicieron cambiando su biología, sino modificando sus herramientas y su comportamiento para ser los dueños de cada nuevo ecosistema. Pero a ver, hay que ser claros, nada de esta expansión monumental habría sido posible sin dominar la tecnología fundamental de nuestra especie. Vamos a ver esta cadena evolutiva del fuego. El paso 1 es súper obvio, calor para la supervivencia básica en medio del hielo. Pero el paso 2 es una verdadera revolución antropológica, la cocción, que funciona como una digestión externa. Al cocinar la carne y las raíces con fuego, las estamos predigiriendo. Esto significa que nuestros cuerpos ya no tenían que gastar cantidades absurdas de energía metabólica, ni necesitar un tracto digestivo enorme solo para procesar alimento crudo. ¿Y qué pasó con esa energía calórica que nos ahorramos? Se fue directo a alimentar a un órgano sumamente exigente, el cerebro humano. Ese crecimiento cerebral nos lleva al paso 3, la cultura y la comunicación. Alrededor del fuego ya no solo se comía, se contaban historias, se fortalecían los lazos sociales y nació el pensamiento abstracto, lo que nos dio joyas como el arte rupestre de Lascaux. Por primera vez, la vida empezó a crear un significado profundo. Y eventualmente, esto nos llevaría al paso 4, la agricultura y la civilización. Lo cual nos trae al retroceso del hielo y el ascenso de la modernidad. Hace más o menos 11.700 años, el hielo finalmente empieza a retirarse. El planeta se descongela y el clima se vuelve relativamente cálido y, sobre todo, estable. Y fue esta misma estabilidad la que permitió el mayor cambio de paradigma en nuestra historia. Pasamos a estar agotados con tácticas de supervivencia nómada a la invención sistemática de la agricultura y a la domesticación de especies animales. Al poder producir un excedente calórico súper confiable y quedarnos en un solo lugar, ¡boom!, nacen las primeras aldeas permanentes. Y estas aldeas rápidamente empezaron a crecer hasta convertirse en ciudades antiguas muy complejas. Las jerarquías sociales, el comercio, la escritura, absolutamente todo el edificio de esto que llamamos civilización moderna descansa directamente sobre los cimientos de este deshielo posglacial. Fue el momento exacto en el que dejamos de simplemente reaccionar a nuestro entorno y empezamos a controlarlo activamente. Para cerrar, quiero que reflexionemos sobre esta frase. La naturaleza ya no solo moldeaba a los humanos comenzaron a moldear la naturaleza. El cuaternario fue nuestro crisol, nos presionó al límite, nos congeló y honestamente casi nos aniquila un montón de veces. Pero el linaje que logró sobrevivir a ese brutal filtro evolutivo emergió equipado con herramientas, con el dominio del fuego, con un lenguaje complejo y con una inteligencia cultural sin precedentes. Pasamos de ser primates asustados huyendo de la megafauna en la nieve, a desviar ríos, talar bosques enteros, construir megalópolis e incluso salir de nuestra propia atmósfera. Somos el resultado directo de millones de años de evolución y de innumerables batallas contra el frío. Y al observar la infraestructura de nuestro mundo hoy en día, surge una pregunta inevitable. Con este poder tecnológico casi divino que desarrollamos para ganarle al hielo, ¿estamos realmente preparados para gestionar la fuerza geológica gigantesca en la que nos hemos convertido? ¿O terminaremos alterando a la naturaleza a tal grado que nos exija de nuevo una nueva y brutal adaptación?
Definitivamente es algo sobre lo que vale la pena pensar.